El examen de la misericordia, sello número 6 del libro de los 7 sellos, autobiografía de Jesucristo. Periodo Pasión y Muerte. Descargar sin costo el libro en PDF, pulsando en el enlace que se ve en la descripción del vídeo. Tema 152. En el huerto de Getsemaní. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Como en otros casos, al poner en la misma pantalla los textos evangélicos que hacen referencia a este pasaje, compruebo las diferencias entre los mismos. San Juan no hace mención de los hechos que ahora nos ocupan. Fue testigo directo y, sin embargo, no dejó escrito nada al respecto. Solo tendremos de él 2 versículos para mencionar el huerto donde, en muchas ocasiones, Jesús se reunió con sus apóstoles. Judas bien sabía el lugar donde encontrar a Jesús. En el programa concordante, al buscar mi Padre en boca de Cristo, lo encontraré aproximadamente 55 veces. Si busco Padre mío, solo la encontraré 2 veces, las que se indican precisamente en este pasaje que analizamos. Este patético Padre mío descubre el estado psicológico de Jesús. El Hijo está aterrorizado. Suplica a su Padre la ayuda que no encuentra en sus amigos. Pregunta: ¿qué evangelista ha dejado escrito estas 2 entrañables palabras del Hijo de Dios? A. San Mateo. B. San Lucas. C. San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 153. Se consuma la traición, el prendimiento. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Al terminar su agónica plegaria, Jesús sale fortalecido con la suprema determinación de cumplir la voluntad de su Padre. Se enfrentará a su ya inminente pasión con la entereza de quien ha superado todo abatimiento y depresión. Por fin ha llegado su hora y se sumerge en ella henchido de amor a su Padre Dios y a todos y cada uno de los hombres que vengan a ser en este mundo. Sale al encuentro de su destino final, la redención de todo el género humano, con una idea fija en su mente: consumar la tarea por la cual bajó del cielo, liberar al hombre de la muerte y el pecado, entregándose él mismo a la muerte sobrecogedora de cruz y resucitar
a los 3 días. Cuando Jesús sintió los húmedos labios del traidor sobre su rostro, no pudo evitar un estremecimiento en todo su cuerpo. No esperaba tanta hipocresía y doblez de este ya hijo de Satanás. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pregunta. ¿Cuál de los evangelistas deja escrito esta triste sorpresa de Jesús? A. San Lucas. B. San Mateo. C. San Juan. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 154. Ante Anás. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Inesperadamente, con cierto sobresalto y una gran tristeza, se nos presenta esta primera agresión física contundente. Jesús, el autor de la vida, es golpeado súbitamente por un individuo que utilizó quizás una especie de bastón con el que hiere el divino rostro de su Creador. Solo San Juan da testimonio de este desagradable acto. Pregunta. ¿Quién informó a Juan? A. A San Juan le informó una de las sirvientas de la casa de Anás. B. San Juan fue testigo de estos hechos. No perdió detalle y al cabo de muchos años lo dejó escrito en su Evangelio. C. A San Juan le informó el propio agresor, al poco tiempo convertido y hecho cristiano. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 155. Ante Caifás. Ultrajes. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Caifás asumió en su persona las consecuencias de este pecado de lesa majestad y además, como hijo del padre de la mentira, al engañar a la generación judía de esa hora, la hizo corresponsable de semejante locura satánica. Caifás responde ante Dios de sí mismo y de todas las generaciones judías que no reconocen a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Dijo Caifás a Jesús: Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pregunta. ¿Cuál de los evangelistas escribe las palabras de Caifás que acabamos de leer? A. San Mateo. B. San Lucas. C. San Marcos.
Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 156. La negación de Pedro. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Como viene sucediendo en este relato unificado, nos hemos fijado en las peculiaridades que distinguen a cada uno de los autores. San Juan y San Marcos, San Pedro, serán los únicos testigos de semejantes hechos. Los otros dos evangelistas escriben con datos de terceros. Contemplamos la conmovedora escena que sigue a la tercera negación de San Pedro. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro, y recordó Pedro la palabra del Señor tal como le había dicho: antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. La persona que esté leyendo este comentario, según la disposición de su alma, sabrá interpretar mejor que yo el profundo calado de esta enternecedora mirada de Jesús. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas escribe este cruce de miradas entre Jesús y Pedro? A. San Mateo. B. San Lucas. C. San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 157. Al amanecer ante el Sanedrín. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Ha sido San Lucas quien ha dejado escrito lo más importante de este apartado. Solo él ha dejado redactado este diálogo entre los sumos sacerdotes del Sanedrín y el Mesías, que manifiesta contundentemente ser Hijo de Dios, así como suena. Con la voz grave y el porte divinamente sereno, Jesús asegura ser lo que ellos preguntan. Esto le llevará a la muerte. Este acto se produce al amanecer. Uno de los evangelistas expone que, a pesar de la hora tan temprana, el Sanedrín estaba completo, sin faltar uno. Si nos fijamos bien, allí veremos a Nicodemo y a José de Arimatea. Pregunta: ¿qué evangelista manifiesta que todo el Sanedrín se había reunido? A. San Marcos. B. San Lucas. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 158. Desesperación de Judas. Lea este tema del libro
que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Solo San Mateo en su Evangelio y San Lucas en sus Actos de los Apóstoles nos pondrán en antecedentes de este tenebroso suceso con el que Judas muestra una conciencia que le devora, y al no sentirse digno de la misericordia divina, se desespera, poniendo fin a su vida con un estremecedor suicidio. Muere ahorcado y con las entrañas desparramadas fuera de su cuerpo. Estaba profetizado, estaba escrito que se pondría precio a la vida del Mesías, 30 monedas de plata. Pregunta: ¿quién puso precio a la vida de Jesús? A. Los hijos de Israel. B. Los escribas y fariseos de esa hora. C. El mismo Judas Iscariote. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 159. Presentación ante Pilato. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. ¿Será San Juan quien más y mejor nos informa de este encuentro entre Pilato y Jesús? Pero también ha costado un poco concatenar los versículos que dan lugar a esta redacción del texto que acabamos de leer. Ha valido la pena el trabajo concordante que nos presenta una sola redacción en estilo autobiográfico. Jamás se había hecho de esta manera. En un momento determinado, Jesús ya no contestó a las preguntas del procurador romano, ni tampoco a las preguntas de quienes le habían entregado para que fuera crucificado. San Mateo y San Marcos dejan escrito cuál fue la actitud de Pilato. Pregunta: ¿cuál fue esta actitud? A. Se encolerizó por el cinismo de quienes le entregaban a Cristo para darle muerte de cruz. B. Quedó profundamente maravillado del silencio de Jesús. C. Se asustó porque la situación se le escapaba de las manos. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 160. Ante Herodes. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Solo San Lucas nos presenta esta escena. Para escribirla tuvo que ser informado por alguien que estuviera en este acto. Cualquiera puede hacer volar su imaginación. ¿Qué preguntas haría el obsceno Herodes al Hijo de Dios? No tengo ningún interés en conocerlas. Jesús fijó los ojos en el suelo desde que entró en el palacio
hasta que se lo volvieron a llevar a Pilato, no abrió la boca. Sus divinos pies estaban pisando la inmundicia de un lugar nefando, rodeado de hombres y mujeres de emponzoñado corazón. Cristo gustó también este padecer al que estaba sometido su pudor divino, una angustia, una fatiga que sólo puede comprender, sobre todo, el alma de aquel hombre o mujer que lee este pasaje con el corazón entregado al Dios de la pureza. Con Jesús llegaron al palacio de Herodes los que con ahínco le acusaban. Pregunta: ¿quiénes fueron los que se llegaron con Cristo al palacio de Herodes? A. Los sumos sacerdotes y los escribas. B. Los fariseos del Sanedrín. C. Los ancianos del pueblo. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 161. De nuevo comparezco ante Pilato. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Pilato se esfuerza denodadamente por salvar a Jesús. Sabe que es inocente, sabe que las autoridades judías lo han entregado por envidia. Incluso su mujer le aconseja que obre con justicia y libere a este hombre. Sin embargo, está atenazado. Aflora desde su interior la verdad de su personalidad pusilánime y cobarde. Vemos la intervención de la mujer de Pilato, una buena mujer que incluso se permite aconsejar a su marido sobre la conveniencia de soltar a este justo. La noche anterior, esta mujer sufrió como jamás había sufrido. La imagen ultrajada de este hombre la dejó impresionada. Fue para ella una horrible pesadilla que no olvidó en la vida. ¿Quién informó al evangelista sobre esta mujer, sus sueños y palabras? Yo creo que esta mujer se convirtió y quizás ella misma fuera la fuente de información de lo acaecido dentro del palacio del procurador de Roma. Pregunta: ¿en qué evangelio contemplamos a esta buena mujer? A. En el evangelio de San Lucas. B. En el evangelio de San Mateo. C. En el evangelio de San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 162. Me flagelaron y coronaron de espinas. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. La flagelación debió ser paroxística. Dejó al reo medio muerto. El cuerpo de Jesús quedó tronchado, como un gusano, empapado de sangre y con las costillas casi a flor de la piel rota a jirones.
un acto feroz e inhumano. ¿Dónde estará la mano que así flageló a mi Dios? San Mateo y San Marcos nos dicen que, ya flagelado, los soldados lo arrastran al interior y, reunida la cohorte, unos 100 soldados, se burlaron de este hombre que lloraba y gemía en un inimaginable dolor de su cuerpo y de su alma. San Mateo, San Marcos y San Juan manifiestan que la soldadesca hizo una corona de espinas y se la embutieron en la cabeza. Solo San Mateo especifica que le pusieron además una caña en la mano derecha y que se mofaban de él, doblando la rodilla. Solo San Mateo dirá también que le escupieron, que le cogieron la caña y le daban golpes en la cabeza con ella. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas expone que además de las infamias descritas le daban bofetadas? A. San Juan y San Marcos. B. San Mateo. C. San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 163. Ecce homo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Este episodio está relatado prácticamente por solo San Juan. El 70% del texto que acaba de leer es de él. San Mateo, no obstante, será el que nos informe del lavatorio de manos de Pilato. También San Mateo dejó escritas las palabras con las que aquel pueblo se arrogó la tremenda responsabilidad de aquel nefando crimen. Se maldijo a sí mismo con estas palabras: «Sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Este grito reverbera todavía en el tiempo del hombre de hoy. Se oirá hasta que el mundo esté a punto de acabar. Como enlace de este escalofriante grito, se oyó otro: «No tenemos rey, sino César». Solo un evangelista ha dejado testimonio de esta elección del pueblo judío. Pregunta: ¿cuál de ellos? A. San Mateo. B. San Juan. C. San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 164. Mi crucifixión, mi agonía y mi muerte. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. A quien lee los evangelios sin concordar, le será muy difícil integrar en una sola reflexión la fiel interpretación de un pasaje determinado que esté recogido en los 4 escritos sagrados.
Esto sucede precisamente en el apartado que acabamos de leer. Por ejemplo, si busco el detalle de que un tal Simón de Cirene le requirieron para que llevase la cruz de Jesús, veré que esto lo dicen San Mateo y San Marcos, pero con una diferencia. Solo San Marcos especifica que el tal Cireneo era el padre de Alejandro y de Rufo, dos jóvenes posiblemente cristianos, supuestamente muy reconocidos en estos principios del cristianismo. Solo un evangelista recordará que protestaron los judíos por el título que se puso encima del crucificado: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Pretendieron cambiarlo, pero Pilato, en el único gesto de autoridad que se le reconoce, se negó con una frase lapidaria, significativa y eterna, que suscribo para este examen: lo que he escrito, escrito está. Pregunta: ¿cuál de los 4 evangelistas relata estos hechos? A. San Mateo y San Marcos. B. San Lucas. C. San Juan. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 165. Mis amigos a distancia. El costado abierto. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Este pasaje, como el anterior, está dotado de una información semejante por parte de los 4 evangelistas, pero no sería fácil de interpretarlo en su totalidad si no se leyera concatenado, es decir, concordando los textos ciertamente diferentes que nos presentan cada uno de los evangelios por separado. Por un evangelista sabremos que a los ladrones les rompieron las piernas para precipitar su óbito y que a Jesús, como ya estaba muerto, le atravesaron el costado con una lanza, y con esto hace referencia al cumplimiento de la Escritura, que dice: verán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas ha dejado escrito estos hechos? A. San Mateo. B. San Juan. C. San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Tema 166. La mortaja y sepultura de mi cadáver. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Entra en escena un discípulo de Jesús, desconocido hasta ahora. Su nombre es José, un hombre ilustre y de nivel económico muy alto. Cuando todos los apóstoles, excepto San Juan, han huido, aparece de improviso este hombre bueno y justo, valiente y comprometido con el Maestro. José vendrá a ser una gotita de bálsamo en el océano de amargura de la Virgen María.
De no ser por uno de los evangelistas, jamás hubiéramos descubierto que también otro ilustre judío, Nicodemo, se presentó en el Calvario cuando Jesús ya había muerto. Se llegó hasta allí, quizás sabiendo ya que José de Arimatea había conseguido de Pilato la autorización pertinente para hacerse cargo del cuerpo de Cristo. No me equivoco si aseguro que serían amigos y con un mismo ideal, Jesucristo. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas hace referencia de la presencia de Nicodemo en el Calvario? A. San Mateo. B. San Marcos. C. San Juan. Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. Con 6 aciertos se aprueba.